Una crisis sin precedentes se ha desatado en la relación diplomática entre Venezuela y Canadá. Primero fue la remoción de los encargados de negocios, luego de los diplomáticos y embajadores. Esto a raíz de lo que Venezuela presume es un intento de golpe de Estado porque Canadá apoya al Grupo de Lima. Este informe lo vemos y lo analizamos. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Canadá se encuentran en el punto más bajo de la última década y tomaron la forma de una crisis diplomática de importancia en la última semana de diciembre, cuando Caracas anunció la expulsión del representante de Ottawa, Craig Kowalik, acusándolo de críticas a la política de derechos humanos venezolana. Canadá respondió de manera simétrica, anunciando que el embajador venezolano Wilmer Barrientos dejaba de ser bienvenido en el país, a la vez que declaraba al encargado de negocios Ángel Herrera persona non grata. En realidad, ambos países ya mantenían relaciones a nivel de encargado de negocios desde septiembre de 2017, cuando Canadá anunció sanciones contra el presidente Nicolás Maduro y otros 40 altos funcionarios venezolanos, incluyendo al vicepresidente Tarek Al-Aissami y al hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez Frías, por lo que la Cancillería canadiense calificó como conductas antidemocráticas. Los vínculos diplomáticos entre Canadá y Venezuela fueron tirantes durante el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper. También se debilitaron sus lazos comerciales. Hasta 2004, Canadá era el tercer destino de las exportaciones venezolanas, pero ese lugar fue ocupado de manera creciente por China. Se esperaba que con el gobierno de Justin Trudeau mejoraran las relaciones entre ambos países, pero Ottawa se alineó con Estados Unidos para presionar a Caracas y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, se pronunció públicamente en numerosas oportunidades sobre la crisis política y económica en Venezuela, lo que se intensificó desde las elecciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio de 2017 y su entrada en funciones en agosto. Una jugada mediante la que el gobierno de Nicolás Maduro recuperó la iniciativa política luego de meses de protestas opositoras en las calles que causaron más de 120 muertos. Canadá integra además, junto con 11 países latinoamericanos, el denominado Grupo de Lima, un foro surgido en agosto de 2017 que se dio a conocer con una declaración en la que afirmaba que Venezuela había dejado de ser una democracia y que los actos de la Asamblea Constituyente, erigida como poder soberano, serían considerados ilegítimos. Paralelamente, también se enrarecieron aún más las relaciones entre Venezuela y Brasil, que ya se habían enfriado tras el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff cuando Maduro retiró a su embajador en Brasilia. Hemos decidido declarar persona non grata al encargado de negocios de Canadá y declarar persona non grata al embajador de Brasil. Ahora, tras la expulsión del embajador brasileño Rui Pereira, acusado de críticas a la Asamblea Legislativa venezolana, Brasilia declaró persona non grata a Gerardo Delgado, el encargado de negocios venezolano. Una situación de represalias diplomáticas que aíslan aún más al gobierno de Nicolás Maduro de la región. Brasil, Canadá que en septiembre había impuesto sanciones individuales a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, esto por sospechas de narcotráfico, a tono también con lo que ocurre en los Estados Unidos o con lo que ocurrió en los Estados Unidos. ¿El aislamiento es tan grande, José? A ver, yo creo, Jorge, que efectivamente Venezuela está en una situación de aislamiento de las potencias occidentales, digamos. Si uno mira la relación con Estados Unidos, vemos lo de Canadá, las críticas que le formula de manera bastante frecuente la Unión Europea al gobierno de Maduro, la tensión con Brasil, la relación siempre conflictiva con Colombia, que es casi diríamos el país más importante junto con Estados Unidos para las relaciones exteriores de Venezuela. Efectivamente, Venezuela uno podría pensar que está relativamente alejada del mundo. Ahora, yo creo que si uno mira desde otro ángulo no es tan así. En primer lugar, porque hay un bloque bolivariano que acompaña a Venezuela en América Latina, formado por Bolivia, por Ecuador y por Nicaragua, son países, y por Cuba, son países más chicos,
de menor gravitación demográfica, económica, Ecuador etcétera. hoy un poquito más lejos. Efectivamente, Ecuador en un proceso de alejamiento, Ahora son países que acompañan a Venezuela. Y lo mismo China y Rusia. Cuando hablábamos hace 2 o 3 programas atrás del proceso de renegociación de la deuda externa que estaba encarando el gobierno de Maduro, vimos como tanto China como Rusia se habían manifestado de manera muy clara, muy nítida, muy tajante a favor, que iban a acompañar a Venezuela y demás. Entonces uno podría decir Venezuela está efectivamente aislada del mundo occidental o en una situación de tensión con varias de las potencias occidentales y latinoamericanas, pero al mismo tiempo tiene todavía aliados en la región y fuera de la región que la acompañan. Cuando hablamos de China y Rusia se me ocurre, hay una hipoteca, petróleo, Rusia, minería, China. Claro, están mirando claramente lo que significa Venezuela como potencia petrolera y el alineamiento que obviamente le interesa a China y Rusia que mantenga a Venezuela con estos países, indudablemente. No olvidemos que por lo menos Rusia y Venezuela fueron puestos en un mismo plano de eje del mal prácticamente cuando se dio la guerra por el precio del petróleo hace unos años, en la cual se le adjudica a Estados Unidos una actitud fundamental cuando fue la brutal baja del precio del petróleo, que bajó prácticamente de 140 a menos de $50 el barril. Lo que pasa en este momento con Venezuela me da la sensación de que el gobierno de Venezuela quedó muy herido por la actitud de Canadá. No esperaba del gobierno de Trudeau que tuviera una actitud tan hostil, tan dura. Prácticamente Canadá se termina alineando a las mismas prácticas o calificaciones que hace Estados Unidos del régimen venezolano. Fíjate vos que la respuesta que da la canciller o la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, a estas sanciones son de un tono llamativo para tratarse de relaciones diplomáticas. Indicó que esta expulsión es típica del régimen de Maduro, que ha socavado constantemente todos los esfuerzos para restaurar la democracia, y dice que los canadienses no permanecerán al margen mientras el gobierno de Venezuela despoja a su pueblo de sus derechos fundamentales, democráticos y humanos. Algo de injerencia en asuntos internos aparece detrás de estas declaraciones y bueno, era de imaginar que la respuesta de Delcy Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional Constituyente, iba a ser más que encendida como lo fue, ¿no? Asamblea Nacional Constituyente a la que evidentemente se opone Canadá, que apoya la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento que controla la oposición en Venezuela.